Buenas tardes y Dios me los bendiga. Bienvenidos a Calvario en español, Calvario ATX, Calvary ATX, acá en el corazón de Austin, acá en el centro. Si esta es tu primera vez en Capilla Calvario, enseñamos la Biblia verso por verso y capítulo por capítulo para equiparlo a impactar al mundo que te rodea como discípulo de Jesucristo. Ahora, si usted no conoce a Jesucristo, nuestra oración es que a través de la enseñanza de su palabra lo encuentres, seas transformado radicalmente por su gracia, tengas la paz de Dios el Padre y te llenes con el Espíritu Santo para que guíe tu vida diariamente mientras caminamos en los pasos de Jesús. Amén. Ok. Anuncios. Este verano vamos a necesitar un poquito de ayuda la semana que viene. Hoy estamos bien, pero la semana que viene, después del servicio de español, hay que guardar las sillas, el equipo de sonido, y el área hay que dejarlo limpio. Entonces, y el sábado es el domingo que viene, después de el servicio a las 3. También tenemos estos boletines de bienvenidos que puede llenarlo con su nombre, su correo electrónico y cualquier oración que tenga. Antes de estar nuestro mensaje, hoy vamos a estar en el capítulo 13, vamos a leer los versículos 1 al 7 y el tema de hoy se llama ¿Quién tiene el control? Mientras entramos a un tema de la autoridad y el gobierno. Pero primero, la promesa de hoy, la número 159 de 199, los quedan 40 más y terminamos con el librito. Viene a nosotros de Mateo 7:11, que dice, pues si vosotros siendo malos sabías dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Dios no es un proveedor distante ni un dador tacaño. Él es nuestro Padre amoroso. Si nosotros aún con nuestras fallas deseamos bendecir a nuestros hijos, ¿cuánto más se deleita Él en darnos lo que es bueno? Este versículo nos recuerda que podemos acercarnos a Él con confianza, no con mendigos, sino con hijos amados. Él nos ve, conoce nuestras necesidades y da con un corazón lleno de amor. Este es el amor de el Padre Celestial. Amén. Oremos antes de entrar a nuestro estudio. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por ser un Dios bueno que nos ama, que mandaste a tu Hijo, que es el mejor regalo que nos podía haber dado, Señor. Tu Hijo, que por Él tenemos salvación, vida eterna. Gracias te damos, Señor. Tu Hijo no solamente vino y murió en la cruz, pero resucitó entre los muertos. Gloria sea su nombre. Y gracias a Dios, con esa esperanza, sabemos que también regresa pronto. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Bendice este estudio y ayúdanos a someter a las autoridades. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. La semana pasada terminamos Romanos 12 observando el carácter del amor, un amor sincero, sacrificado y guiado por el Espíritu Santo. Vimos lo que significa bendecir a los que nos maldicen, alegrarnos con los que se alegran y vencer el mal con el bien. Fue un llamado a vivir el Evangelio, no solo con nuestras palabras, sino en cómo amamos, perdonamos y respondemos a los demás.
Pero hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo, Romanos 13, y el tema puede sorprendernos. Pablo pasa del amor a la ley, de las relaciones personales a la responsabilidad pública y de la iglesia a la autoridad civil. En un mundo donde el gobierno puede ser divisivo, decepcionante o incluso opresivo, como en muchos de nuestros países latinoamericanos, sea Brasil, Venezuela, donde hay dictadores. ¿Qué significa vivir como cristianos bajo autoridad humana? ¿Qué hacemos cuando los líderes fallan? ¿Nos rebelamos? ¿Guardamos el silencio? ¿O hay otro camino? Uno que honra a Dios y traiga paz a nuestra alma. Ese es el tema de nuestro estudio hoy, lo que vamos a estudiar. De esto trata Romanos 13 hasta el versículo 7. No es un mensaje político, aunque vamos a hablar de las políticas. Es un mensaje espiritual. Pablo quiere que veamos que detrás de toda autoridad está la autoridad suprema, Dios mismo. Así que abramos nuestras Biblias y entremos al texto mientras nos hacemos una pregunta oportuna e importante. ¿Quién tiene el control? Por favor, lean conmigo los versículos 1 al 7 de Romanos capítulo 13, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay, por Dios ha sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrearán condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ay papá, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servio de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo o por miedo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagás también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paga a todos los que debes, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, y al que honra. Acá Pablo comienza este capítulo con una instrucción clara y contracultura. Sométase en toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay por Dios han sido establecidas. Esto incluye a los creyentes. Pablo no deja espacio para excepciones basadas en personalidad, partido político o preferencia personal. No, cada alma está llamada a someterse a la autoridad. ¿Por qué? Esto se conecta directamente con Romanos 12. Si no debemos buscar venganza personal, eso no significa que no haya lugar para la justicia. Dios ha dado al Estado la autoridad para castigar a quienes hacen lo malo. El gobierno civil existe como parte del plan de Dios para mantener el orden y restringir el pecado. Por eso Pablo nos instruye a estar sujetos a las autoridades, porque su autoridad
en última instancia, proviene ¿de quién? De Dios. E incluso en los días de Pablo, esto era difícil de aceptar. Si ustedes se recuerdan, en los tiempos de Jesús, voy a regresar a Pablo, pero en los tiempos de Jesús, cuando el Mesías venía, los judíos buscaban a un líder que iba a derrotar a los romanos de la opresión. No esperaban al Mesías que venía a morir en la cruz. Y aún cuando se estableció el cristianismo, era difícil para los cristianos. Pablo escribió, está a cargo bajo el imperio, cuando él estaba escribiendo, estaba en carta bajo el imperio romano, un régimen que más tarde persiguió seriamente a los cristianos. Sin embargo, Pablo sigue reconociendo su autoridad legítima. No habla mal del gobierno, no dice, no, el gobierno ese no sirve, no le hagan caso. No, dice que hay que obedecer. Eso no se trata de estar de acuerdo con todo lo que haga un líder o el gobierno. Se trata de confiar en que Dios sigue siendo soberano, incluso cuando quienes están en el poder son imperfectos. ¿Y quién no es imperfecto? Porque solamente hay uno que es perfecto, que su nombre es Jesucristo. Amén. Y no nos equivoquemos. Todos los líderes humanos tienen fallas. También las tienen Nerón, que era el emperador romano en el tiempo en que Pablo escribió estas palabras. Era violento, inmoral y hostil hacia los cristianos. Pablo no era ingenuo, él simplemente entendía que Dios establece el cargo, aunque no siempre la persona que nosotros hubiéramos escogido es el líder, el presidente, el gobernador, la autoridad de esa nación, de ese país, de esa ciudad. Aclaremos algo. Eso no significa que debemos obedecer ciegamente si un gobierno nos ordena a pecar. Eso no es de lo que estamos diciendo acá. La Escritura está muy clara. Cuando la autoridad humana contradice la autoridad de Dios, obedecemos a Dios. Hechos 4:19 nos hace recordar lo que dijeron Pedro y Juan. Juzgue si ese justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Obedecemos a Dios antes que el hombre, es lo que dice esa escritura, pero mientras no nos haga pecar, estamos llamados a someternos, hayamos votado o no por esa persona, estemos o no de acuerdo con sus políticas, nos caen bien o no, no importa, hay que someterse. Este pasaje no está enseñando cuál forma de gobierno es mejor. La democracia ni siquiera existía en los tiempos de Pablo. El sistema político que tenemos acá en los Estados Unidos, aunque es una bendición en muchos sentidos, no es automáticamente el sistema de Dios, como usted ve en las redes. Dios no es republicano ni conservativo, no es demócrata o progresivo, no es estadounidense, no es colombiano, venezolano, dominicano, no. Él es el rey de reyes y él establece y remueve líderes conforme a su propósito. ¿Significa eso que Dios permitió gobernantes malvados como Hitler, Stalin o Saddam Hussein? En su soberanía, sí. Y ellos darán cuentas por cada injusticia cometida. Es una responsabilidad. Recuerden lo que dice las Escrituras. A quien mucho se les dado, mucho es requisado. Mucho se le requiere. Consideremos a Nabucodonosor,
un rey pagano que conquistó a Jerusalén, y aún así Dios lo llamó mi siervo. En Jeremías 27. Mire, Dios usó a este pagano para traer juicio y luego lo humilló por su orgullo. Cayó al piso gritando como un perro. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que Dios sigue estando en control, aun cuando los gobiernos están rotos. Él levanta líderes para bendecir, para refinar o para juzgar. A veces nos da lo que pedimos, otras veces nos da lo que merecemos. Entonces no importa si usted votó por Trump o no. El Señor los va a dar el rey o el gobernador o el presidente o el líder que Él decide. No quiere decir que no hay puesto para votar y eso. Vamos a hablar sobre eso. Pero Dios es el que establece los líderes. Para nosotros como creyentes la pregunta no es, ¿me gusta este líder? Sino, ¿puedo honrar a Dios con la manera en que responde ante este líder? La verdad es que no representamos solo a un partido o a una preferencia. Representamos a Jesucristo. Eso debe moldar cómo hablamos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Por eso es que estamos acá. Esa es parte de la visión, para equiparte a ser un discípulo de Jesucristo para el mundo que te rodea. Necesitamos un ejemplo. Miren a Daniel. No el que vino a visitar este fin de semana, sino a Daniel el de la Biblia. Él sirvió fielmente bajo reyes paganos en Babilonia. No comprometió sus convicciones, pero tampoco deshonró a quienes estaban en autoridad. Se sometió cuando pudo y se mantuvo firme, con respeto cuando tuvo que hacerlo. Y Dios lo usó poderosamente en el corazón de un imperio corrupto. Entonces, ¿cómo respondemos cuando no estamos de acuerdo con los líderes? Una pregunta muy bacana. Gracias por hacerme esa preguntita. Hablemos la verdad con gracia. Participemos en el proceso votando, orando y actuando, pero nunca perdamos nuestro testimonio en el proceso. Honremos a Dios con nuestra manera de vivir, aún bajo un liderazgo que no hubiéramos escogido. Porque resistir a una autoridad legítima cuando no está en conflicto con la palabra de Dios es, en última instancia, resistir el diseño de Dios. ¿Cuántos no le gustaron la lección? Y empezaron a hacer escándalos. Eso no es de Dios. No es de Dios. Pablo continúa diciendo en el versículo 3 y 4, ¿por qué los magistrados no están para infundar temor al que hace el bien, sino al malo? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ay papá, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí Pablo presenta la función de que Dios le ha dado al gobierno: recompensar lo que es correcto y restringir lo que es malo. Este es un principio general, no una promesa garantizada. Lo sabemos porque a lo largo de la historia y aún hoy
Hay gobiernos que castigan al que hace el bien y protegen al que hace el mal. Si usted piensa, usted puede pensar de gobiernos. En los Estados Unidos uno puede decir que las cosas no están tan mal, pero uno puede mirar a nuestros países y ver los presidentes o dictadores que han tomado el puesto con mentiras. En algunas partes del mundo, predicar el evangelio puede llevarte a la cárcel o incluso a la muerte. Países musulmanes, la China. En ciertos países, convertirse al cristianismo es ilegal. Dejar la fe musulmana en Saudi Arabia, hay otros 2 países. Si usted deja esa religión, te pueden matar, ordenar a matarte. Así que Pablo no está siendo ingenuo. Él entiende cómo debería funcionar el gobierno, aunque muchas veces falla en hacerlo. Pero cuando el gobierno cumple su rol correctamente, se convierte en una bendición para la sociedad, para la comunidad, porque están con autoridad de Dios, protegiendo y administrando la ley. La ley no es mala, la ley está ahí por una razón. Démosle una instrucción acá. No tienes miedo de un oficial de la policía si estás manejando dentro del límite de velocidad, ¿sí o no? Si estás manejando bien, uno no tiene miedo, uno no está mirando a los lados, uno está ahí bien bacano ahí, manejando, tranquilo. Pero, ¿qué pasa si estás manejando con placas vencidas? O estás manejando a 90 millas o 145 kilómetros en una zona de 105 o de 65. El corazón te acelera en cuando a veces ves las luces y la patrulla. Y uno, ay, me cogieron. Qué miedo. Ah, tengo una pistola. Ay, tengo la licencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando viene la policía? ¿Tienes miedo? Lo mismo sucede en una investigación criminal. Si uno no es culpable, uno no se preocupa del retrato del sospechoso que están pasando en la televisión, porque uno no sabe que uno cambia el canal porque uno no sabe que ese no soy yo, pero si se parece a ti, o fue usted, qué miedo, qué miedo. Ah, no, pero ese se parece mucho a mí. Me hace recordar una historia de mi papá, que cuando cuando su hermano estaba vivo, le daba mucho miedo estar en Colombia porque era muy parecido. Y su hermano, digamos, no está en las cosas muy buenas. Y él le daba miedo porque se parecía mucho. Aunque era más mayor, se parecían muy juntos. Y al tío mío le han tratado le tiraron una bala por la cara, al otro lo atracaron. Entonces imagínense, uno si muy parecido, le da miedo. Pero esto estamos hablando de la justicia, entonces imagínense si usted es parecido y esa persona hubiera matado a alguien. Entonces uno la policía va a pensar que fue yo. Ese es el miedo. Y sube más, si uno ya tiene mucho la presión alta,
si tiene mucha adicción. No. Mire, a la autoridad no hay que tenerle miedo si están las cosas buenas. Dios diseñó la autoridad para traer orden, no miedo. Cuando caminamos con integridad, la autoridad no es algo que tenemos, es algo que trae estructura y paz. Por eso los cristianos debemos esforzarnos por ser los mejores ciudadanos, honestos, respetuosos, trabajadores y llenos de oración. Aunque nuestra lealtad es primero con Dios, debiéramos ser conocidos por ser una bendición para las comunidades donde vivamos. No debe ser una zona de guerra. No debe ser una zona donde estamos robándole uno al otro. Y después lloramos y gritamos cuando la policía viene y alguien muere en el proceso. Decimos, injusticia, injusticia. Pero ¿a dónde estaba ese llamado cuando la gente se estaba tirando las balas? Cuando están vendiendo las drogas. Cuando están haciendo violaciones. Cuando están cruzando y trayendo cosas y prisioneros acá, vendiéndolos en tráfico de sexo. ¿A dónde está la injusticia ahí después? ¿Por qué no están llorando ahora? ¿Por qué no están llorando cuando están matando? Ponen las oficinas del Planned Parenthood en las comunidades hispanas y morenas y áreas pobres. ¿A dónde está el llamado de injusticia ahí? Pablo incluso usa una lengua fuerte aquí. 2 veces llamó a los funcionarios del gobierno ministros de Dios. Esa es la misma palabra griega que se usa para los servios en la iglesia. Así como los pastores sirven a Dios dentro de la iglesia, los funcionarios públicos sirven a Dios en el mundo, aunque no lo reconozcan. No importa. Su autoridad no es definitiva, es delegada y tendrá que rendir cuentas a él que se la dio. Todos vamos a tener que dar cuenta. ¿Qué hiciste con la autoridad que te di? Con los regalos y los dones que te di. Con la vida que te di, que es un regalo la vida. Muchos hablamos de la salud. Ay, hay que cuidar la salud. Pero ¿qué estás haciendo con esa salud? ¿Estás bendiciendo al Señor, haciendo las cosas que le traen gloria al Señor? ¿O para qué? ¿Para qué sirve? Para tu propia honra, para tus propios deseos. Regresando al tema, esto también significa que los funcionarios públicos no son dioses, no están por encima de la responsabilidad. Y cuando un gobierno deja de restringir el mal y comienza a aprobarlo, se expone al juicio. Dios pedirá cuentas a todo gobernante, juez, rey o presidente. Los gobernadores que están pasando leyes para dejar que los pelados o las niñas se cambien el sexo, no le den la ventaja o noticia a los padres, le están dando medicina para que cambien los hormonas, dejándole diciéndole que ellos pueden escoger cortarse los genitales y todas esas cosas, pero no pueden comprar cigarrillos hasta los 18, no pueden comprar trago hasta los 21,
Pero decidir que no nací como hombre o mujer, eso sí lo puede escoger, hasta de mi pequeñito. Eso es pecado. Eso es pecado. Y si usted apoya eso, usted está pecando. Dios no se confundió. Dios no se confundió cuando hizo los sexos, hombre y mujer. Y el gobernador, presidente o juez que está apoyando esta porquería, está en pecado, tal como uno. Y va a tener que rendir de cuentas al Señor. A lo menos que se arrepientan. Hoy es el día de arrepentimiento. Hablando de cuentas, Pablo dice que el gobierno no lleva la espada en vano. Eso no es una referencia, esa es una referencia clara a la autoridad del Estado, el gobernador, para aplicar justicia e incluso la pena de muerte. Pero esto no es el Viejo Testamento. Esto no es la ley de Moisés. Usted está muy correcto. Usted está muy correcto. Por eso es que tenemos que leer la Biblia. En tiempos del Imperio Romano era normalmente implacable ejecución con espada o con la cruz. Eso no es una opinión personal de Pablo, es el Espíritu Santo hablando a través de él. Y está en armonía con lo que Dios estableció antes de la ley en Génesis 9:6. Recuérdense que el libro de Génesis es antes de la ley de Moisés. Por eso es que no queremos el libro de Génesis. Si borramos lo que dice Génesis, en el principio Dios, no hay que no creer nada lo que sigue después. Por eso es que atacan tanto el libro de Génesis. Pero en Génesis 9:6 dice, el que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. A imagen de Dios. Esto no se trata de venganza, se trata de justicia. Dios no se alegra en la muerte del impío, pero sí defiende la justicia como parte de su carácter. La vida empieza en el vientre de la madre. El gobierno existe para aplicar esa justicia con el fin de preservar la vida y restringir el mal. El tema de la pena capital es emocionalmente difícil y muy controversial en unas iglesias y en la cultura. Algunos cristianos están totalmente en contra de la pena capital. Otros la apoyan. Pero la clave no es preguntar, ¿qué siento yo sobre este tema? ¿Cómo se siente usted? No importa. Lo que importa es, ¿qué dice Dios? Debemos someter nuestras opiniones a la autoridad de su palabra. Por favor, nunca pidan la opinión de una persona. Que cuando tú le pidas consejo, que te lleven a la palabra de Dios. Y después que su opinión sea formada en la palabra de Dios. No solamente en mi experiencia. Pero tuve un sueño. Pero yo he pasado por esto y nunca hablamos ni abrimos la palabra del Señor. A nosotros nos gusta ese consejo. Aun cuando el sistema del gobierno está quebrantado y nosotros
sabemos que hay inocentes que han sido condenados y culpables han quedado libres. Pero esos son errores en la ejecución, no en el principio de la ley. La imperfección de los sistemas humanos no invalide el diseño de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer como cristianos? Si usted no es cristiano, no me preocupe. Este mensaje es directado a los cristianos porque me recuerda que sin el Espíritu Santo en nosotros es difícil obedecer y someterse debajo la autoridad del Señor, menos la autoridad de otra persona. Si usted no se somete primero a Dios, ¿cómo va a someterse a otro? Necesitamos una mente renovada, como enseña Romanos 12:1. Necesitamos ver al gobierno con los ojos de Dios, no solo con filtros políticos ni relaciones emocionales. Confiamos en que Dios es justo y recordamos que la espada no es para venganza personal, sino para restricción civil. La injusticia será juzgada y la misericordia siempre será el corazón de Dios. Sin embargo, el cristiano debe alinearse con la Escritura y permite que Dios defina la justicia. Amén. Entonces, ¿cómo podemos aplicarnos estos temas básicos para nuestras vidas? Hagámonos unas preguntitas. ¿Estamos siendo el tipo de ciudadanos que reflejan a Cristo Jesús? Cuando la autoridad, el gobierno, tus vecinos, ven a Cristo. ¿Estamos haciendo lo bueno o estamos revelándonos de formas que reflejan más la cultura que la cruz? Pasando el dinero debajo de la mesa, robándonos en nuestros impuestos. ¿Oramos por nuestros líderes o solo publicamos cosas sobre ellos en las redes? Cuando la autoridad falla, tomamos el control por nuestra cuenta y hay que decir, no, hay que ir a las calles, hay que tirar piedra. Este gobierno está malo, la injusticia. O confiamos en que Dios ve, Dios sabe y Dios hará justicia en su tiempo. Pensemos otra vez en Daniel. Él vivió bajo un gobierno que no honraba a Dios. Trabajó bajo reyes que adoraban a ídolos y aprobaron leyes contrarias a la palabra de Dios. Y aún así, Daniel sirvió con fidelidad. Quiere decir que usted también mostró respeto sin comprometer su fe. Y cuando el rey firmó una ley que prohibiera orar, Daniel no se organizó una protesta. Fue a su casa, abrió su ventana y oró como siempre lo hacía. Se mantuvo firme con la humildad y Dios honró su decisión. Eso es lo que Pablo nos está pidiendo. No es obediencia ciega ni rebeldía ardía. Es obediencia con fe, donde confiamos en la soberanía de Dios y vivimos de una manera que lo honró sin importar quién está en el poder. Me da pena que en un tiempo, hace 5 años atrás, la iglesia ha tomado pasos hacia atrás. Hay gente que no ha regresado a la iglesia desde los tiempos de COVID. Lo han usado como excusa para no regresar. No es que dijeron que uno no puede reunirse.
Entonces no podemos ir a la iglesia. La palabra del Señor dice, no abandonar juntando la junta de la iglesia, entre los hermanos. Usted puede usar puede haber traído su máscara, pero la gente lo usó como excusa para no regresar. Pero recuérdese que Dios usa todo para su honra. Era un tiempo, sí, un tiempo débil, un tiempo verdadero, pero también era un tiempo para separar a los que eran cristianos de los que no eran cristianos. El que no era cristiano no regresó porque no le da pena. Me quedé acá, está acá bien, lo veo en las redes. Y ahí está solito en la casita, y ahí se lo come el demonio como un león. Acá lo tengo atrapado. Pero para el Walmart, la goma, para allá sí va. Para el trabajo, para allá sí va. Hay que trabajar. Pero las cosas de Dios, Pablo nos hace recordar que ¿por qué no sometemos a la autoridad? No solo para evitar al castigo, sino por causa de la concepción. Leamos el versículo 5 y 6. Ya casi estamos llegando al fin de nuestro estudio hoy. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo. No lo hagan solamente porque tienen miedo y quieren recibir el castigo, porque aún así hay mucha gente, sino también por la causa de la conciencia. Pues por eso pagas también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Claro, aquí tienes la condición traducida. Mire, en otras palabras, no se trata solo de evitar problemas, se trata de vivir con una conciencia limpia delante de Dios. Cualquiera puede obedecer por medio, pero el creyente está llamado a obedecer por convicción. Ustedes son representados, nosotros todos representamos a Cristo, si eres cristiano, y nuestra actitud hacia la autoridad forma parte de nuestro testimonio. Eso incluye cómo hablamos de nuestros líderes, cómo obedecemos las leyes y, sí, incluso cómo pagamos nuestros impuestos. Pero a mí no me gusta pagar los impuestos. ¿A quién le gusta pagar los impuestos? Los taxes. ¿Le gusta recibir el chequecito de la devolución? Sí, eso sí le gustan. Pero pagarlos, no, a nadie le gusta pagarlos. Todos lo sentimos cuando se descuenta dinero de nuestro salario. Pero Jesús de esto algo claro, dice en Mateo 22, 21. Da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero muchos buscamos maneras de no pagar los impuestos. Nosotros tenemos que ser el ejemplo como cristianos. Ha conocido cristianos muy inteligentes, defendiendo la fe contra los ateos, estableciendo parques, pero no quieren pagar los impuestos. Y entonces preguntan por qué están en la cárcel. Es un crimen federal. Jesús los está diciendo acá, darle a César lo que es de César. Eso significa que los cristianos debemos pagar lo que corresponde, no porque estemos de acuerdo con todo lo que hace el gobierno, sino porque confiamos en Dios en todo lo que hacemos. Si parte del dinero de los impuestos se destina a cosas que no aprobamos, si algunas políticas son completamente antibíblicas, pero no obedecemos porque aprobamos cada decisión, obedecemos porque la palabra de Dios
molda nuestra conciencia. También estamos llamados a dar a lo que se debe más allá del dinero. Pablo dice en versículo 7, nuestro último versículo de hoy, pagá a todos lo que debes. Al que el tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Hoy vamos a cerrar con las cosas del gobierno y cómo funcionamos en el público. Eso significa dar respeto a quien se le debe dar respeto, e incluso si no estamos de acuerdo, y significa dar adoración solo a Dios. Recuérdese, usted representa a Jesucristo. Como ciudadanos tenemos influencia, pero como creyentes, tenemos un llamado más alto. Participamos con sabiduría, pero representamos a Jesús por encima de todo. Los voy a dejar con 4 preguntitas y después cerramos. ¿Estás obedeciendo solo para evitar consecuencias? ¿O desde un corazón que se somete a Dios? La ley dice, tengo que hacerlo porque no quiero recibir la consecuencia, pero la gracia dice, yo me someto a Dios por todo lo que Él ha hecho por mí. Tus palabras sobre líderes reflejan tu fe. Y empiezas a hablar mal. ¿Estás participando en el proceso? ¿O solo te estás quejando del resultado? Es una libertad que tenemos en este país que podemos votar y cuenta. Es una oportunidad, si Dios te ha dado un don para servir en el gobierno, que sirvas y lo representes a Él, porque necesitamos más políticos cristianos que se alineen con las palabras del Señor. Hemos dejado hace mucho tiempo de ser una nación cristiana. Pero no quiere decir que no oremos por esas cosas, porque mientras estemos acá como pueblo de Cristo, el castigo de Dios se aguanta un poco más, porque todavía tiene el restringidor, el Espíritu Santo, que está restringiendo lo que viene sobre este mundo. ¿Estás limpia o limpio en tu conciencia delante de Dios en cuanto a cómo representas a Cristo como ciudadano? Entonces, ¿quién está al mando? ¿Quién está en el control? La respuesta de Pablo es claro, Dios lo está. Incluso cuando los gobiernos fallan, cuando los líderes decepcionan y cuando el sistema parece roto, Dios sigue en el trono. Y porque Él reina, podemos vivir con confianza, humildad y obediencia. Como seguidores de Jesús, no estamos llamados a retirarnos de la sociedad, ni a reflejar la división y la falta de respeto que vemos en el mundo. Estamos llamados a someternos cuando se puede, a mantenernos firmes cuando es necesario y a brillar siempre por el reino de Dios. Eso significa que no obedecemos solo para evitar problemas, obedecemos por reverencia a Dios. No pagamos impuestos porque nos gusta, lo hacemos como un acto de integridad y confianza. Nos mostramos honor solo a quienes estamos, no mostramos honor solo a quienes estamos de acuerdo con. No, lo hacemos, honramos a todos porque sabemos que toda autoridad está bajo la autoridad de Dios. Y cuando el sistema falla, cuando las leyes contradicen la palabra de Dios o se ignora la justicia, hacemos lo que hizo Daniel. Oramos, confiamos, nos mantenemos firmes con respeto y
recordamos que ningún líder, ley o gobierno tiene la última palabra. Solo Jesús la tiene. Amén. Así que deja tu vida que refleje esa verdad en cómo votas, cómo hablas, cómo sigues las reglas y cómo honras a los que están en autoridad, incluso si tú no lo hubieras escogido. ¿Cuánta gente no se burló del presidente Biden cuando se caía de las escalas? Eso no es honrar a la persona de la autoridad. Al final del día, tu ciudadanía no es de este mundo, es en el cielo. Y tu lelate es un rey cuyo reino es perfecto, eterno y inconmovible. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, primero por darnos las autoridades para mantener la ley, para servir y proteger. Pedimos que guardes sobre la policía acá en Austin, el gobernador, el presidente, el Congreso, los alcaldes. Padre, pon tu mano sobre ellos y que los que no te conozcan, que haya arrepentimiento y salvación. Protege a nuestra ciudad, a nuestras familias y gracias por traer los ministros que sirven justicia. Padre, oramos por nuestra ciudad, que haya salvación, que haya avivamiento entre los cristianos y que haya unidad. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Ve por delante de nosotros, ayúdanos a acercarnos más a ti, no por miedo, sino por lo que tú has hecho, por gracia, por ser agradecido por los regalos de tu salvación que los has dado y está disponible a cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga.